de quien fuera ministro de Salud, Enrique París, a la revista, el sábado, del diario El Mercurio. Francesco Gazzella. Sí, vamos a revisar, al igual que lo hicimos con la ministra Siches, declaraciones de justamente Enrique París en una entrevista que es titulada "El exministro en su entrevista más reveladora". Puede ser, ¿ah? Puede ser. Buen título, ¿no? ¿Qué les parece a usted? No, es que yo te quiero decir que vamos a entrar, porque hay muchos elementos que dice esa entrevista, pero una de las cosas que más me impresionó al comienzo, cuando él dice que tiene dolores musculares del estrés que sufrió. ¿Durante cuánto estuvo? 40 meses. No, 20 y tantos meses. 20 meses, ¿no? En este trabajo 24/7 que no paraba nunca, no había día libre, no había festivo, no había sábado, no había domingo. Y esa sensación de tener el peso de una pandemia en sus hombros, dice que ahora está con dolores musculares. Yo estoy con dolores musculares, me imagino él. Imagínate. Ya, Imagínate. Mi papá, vamos con una de las primeras declaraciones. Mi papá siempre estuvo preocupado de que me casara. Mi mamá no. Ella era mucho más liberal. ¿Y esto a propósito de qué? Bueno, ¿cuál es la revelación, Ligardo? ¿Qué es lo que de alguna manera generó que esta entrevista fuera tema de conversación justamente en muchas, me imagino yo, familias chilenas el día domingo, al almuerzo, ¿no? Y es que justamente nos dice Enrique París que él no es, como me imagino yo su padre pensaba, y por eso esta declaración, heterosexual. Claro. Y ese punto, que incluso políticamente hablando se había de alguna manera, era tema de conversión subterráneo, por decirlo de alguna forma, es parte de esta gran revelación que hace que esta noticia sea muy, muy comentada. Miren, les voy a agregar un extracto más y lo comentamos. ¿Les parece? En esos años, tener una opción sexual distinta era muy complejo, por lo que uno tenía que tratar de ser prudente. Nunca fui de los que se rebelaban. Soy hijo de mi tiempo, de mi época. Totalmente. Convengamos que tiene, ¿cuántos años? 73 años. O sea, imagínate, muy difícil. yo fíjate que me quedo con eso. O sea, primero destaco ¿cómo decirlo? La valentía para un hombre de esa época, como dice él, porque para esa generación esto es tremendamente difícil. Por favor, sabemos hoy día, y yo agradezco que las comunidades homosexuales o de minorías sexuales hayan logrado avanzar tan significativamente. Pero esto de hace ¿cuánto? ¿20 años? Más o menos, 10 años incluso. Claro. O sea, hace 20 años yo me acuerdo que esto era absolutamente tabú. Tabú. Y conseguir un testimonio de alguien, menos un exministro, o sea, imposible. Entonces, en ese sentido, creo que es algo, la razón cual sea, no me corresponde a mí señalarla, pero me parece que habla de un nuevo estado en su condición de persona ya privada, natural, ya no pertenece a un gobierno, y quizás ahora era el minuto para decirlo. ¿Cómo lo ves tú? Convengamos que Enrique París tiene una trayectoria muy destacada en términos de la medicina. Él, pediatra, fue presidente del Colegio Médico, ha estado trabajando en distintos hospitales. O sea, tiene una vida no política, sino que laboral, muy intensa y muy, muy reconocida. Con por vocación de servicio público. De servicio público y todo. Después asume, claro, en plena pandemia, su cargo como ministro de Salud, pero él no ha estado ligado. Y desde el Colegio Médico tampoco estuvo catalogado políticamente. Correcto. Entonces, hoy día, a sus 73 años, enfrentar esta situación, me imagino que debe ser distinto, diferente. Lo que demuestra el cambio del país también. Claro. Porque se pueda conversar de esto y se pueda expresar sin que a las personas la piden. Cuando él dice, mire, yo era circunstancia de mi época, lo que está diciendo él a las dificultades para un hombre de 73 años de edad revelar su condición sexual en un país como el nuestro, en donde la condición sexual se ha utilizado para acusaciones de orden político, de orden social, de discriminación terrible. O de extorsión. O de extorsión, de lo que sea. Entonces la gente que tiene su orientación, la que sea, no la expresaba en temor a ese juicio que se hacía, que casi era un juicio valórico. Pero te hacían la vida imposible. Absolutamente. Entonces, el contexto cambia y es el hombre que termina su rol de ministro y después va y expresa su orientación en esta entrevista, la da a conocer, sabiendo que ya cumplió su rol y que no le afecta. Seguramente como ministro no iba a poder hacer con tranquilidad una expresión de su orientación sexual tal cual la hizo, pero también nos revela un momento en el que el país se está colocando a otro nivel para conversar de estas materias, que no tienen que ser ni tabú, ni tienen que ser elementos de discriminación.
Oye, bueno, ¿qué más dijo? Yo ya tenía 35 años y estando allá, en Europa, me di cuenta de que no iba a hacer una vida con una mujer. No fue fácil, porque como hijo mayor yo tenía una carga y como había sido educado en los jesuitas, también tenía muy fuerte el tema de la culpa. Oye, también es muy interesante esto para entender justamente lo que nos decía el ministro anteriormente con respecto a ser hijo de una época. Yo simplemente quería decir una cosa, porque, por ejemplo, cuando yo partí trabajando, me tocó reportear lo que era el Acuerdo de Unión Civil, que en esa época no se llamaba así, y que tenía una resistencia, pero gigantesca, por parte, y claro, y ahí las ONG se hicieron mucho más conocidas. Pero ahora uno dice, bueno, esta cuestión es como parte de la vida, nadie se acuerda lo difícil que fue. O sea, ahora tenemos matrimonio igualitario, imagínate. Exactamente. ¿Y saben por qué lo digo? Porque sin duda, personas como él en su generación que dicen, claro, yo fui hijo de mi época, no me rebelé, pero de todas maneras hicieron cosas que son relevantes para llegar al momento que estamos ahora. Lo pienso también por el lado del feminismo. En los 80, las sindicalistas que se enfrentaban muchas veces a alcaldes designados porque estaban en roles de la cultura, en fin, siempre hay algo atrás. No es porque ahora sea más visible o que sea más fácil de hablarlo, que no se hizo nada en el tiempo pasado. Pero mira, obviamente la entrevista se la tomó esta revelación, pero mira, primero repasó a los jesuitas, así abiertamente dijo, pucha, qué bueno para generarte la culpa, y eso hizo que finalmente se retirara del mundo de la religión, hablemoslo así, del catolicismo. Repasó a Jaime Mañalich. ¿En qué sentido? Lo responsabiliza directamente en la situación que vivió Paula Daza. Y no solo de Paula Daza, sino de todo el equipo que trabajaba con él. Así, fue directo diciendo que tenía una forma de funcionar que no era muy virtuosa. Así, abiertamente. Directivo, muy así como, y de que realmente Paula Daza lo pasó pésimo bajo la administración y que además no la dejaba crecer. Bueno, pero según París. Según él. No la hemos escuchado a ella. Ella lo ha dicho. Pero no con las palabras de París. No, pues no, más suavecito, pero es que te quiero decir porque esta entrevista fue claro, no es lo único esto, sí. No, pero fue así como al hueso y él dijo, y cuando yo asumí, le di a mi equipo alas para volar. ¿Sí o no? Es que fue interesante ese punto, pero también repasó a la ministra Siches. Mira. Y tuvo harto conflicto con la ministra, hoy día ministra Isquia Siches. Efectivamente. ¿Qué dice sobre ella, no? Quien fuera también presidenta del Colegio Médico. Es una persona a la que le falta preparación, pero no una preparación solo política. Yo creo que le falta un poco más de cultura, de pensar las cosas con más tranquilidad. Dijo más cosas. Creí que había aprendido, que iba a ser más prudente, que iba a pensar mejor las cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando esta entrevista que también nosotros hemos dicho harto acá en La Cosa Nostra, canal de YouTube, en fin, en la cual ella repasa en su minuto siendo presidenta del Colegio Médico a las autoridades sanitarias y al gobierno en general, incluso diciendo que Mañalich al menos tenía poder, no tanto así el caballero? Él, siendo autoridad, fue muy tranquilo, ¿eh? Decía que le sorprendía, que no se lo esperaba, que esperaba disculpas, pero no mucho más. Probablemente ahora sí está respondiendo a ese tipo de momentos, ¿o no, Libardo? Se nota que ya no está de ministro de Salud, el doctor París. Se nota, está claro, ¿no? Se nota que se subió al ring. Claro que y qué manera de subirse. Porque si volvemos al párrafo anterior de lo que él menciona de la valoración que él hace, es una valoración política. Es una valoración de orden político. Claro. Cuando él hace una mirada política, cuando dice, mire, no es una preparación solo política. Él hace un ajuste político allí. O sea, aquí habían cositas que volver a reflotar y él se subió al ring y comenzó a repartir puños el doctor París. Pero perdona, Libardo, pero esto de que yo creo que le falta un poco más de cultura. No, eso le faltó decir que inculta. Sí. Eso es. Eso es. Eso es. A ver, hay que distinguir lo que es una persona educada y una persona culta, porque a veces se confunden las dos cosas. La ministra es educada, pero aquí él coloca el acento en la cultura, que es un bagaje superior, ¿no? En el sentido de que no solamente política, dice él, con lo cual le quita en el momento, le hace un ajuste ahí de cuenta. Yo creo que le faltaría un poco más de cultura. Bueno, ¿la cultura qué es? Es un proceso y un bagaje que se adquiere con el tiempo. No hay manera, no hay otra manera. La cultura no se estudia. Es lo que uno, a través del proceso educativo, del proceso de asociación y de tantas cosas, uno adquiere. Y eso se llama bagaje cultural. Pero que sacó la chita del doctor París y se subió al ring y pateó combos y patadas. Es durísimo eso, porque nadie puede desconocer, por ejemplo, uno que dice que Siches es inteligente, es educada, como dices tú. De hecho, políticamente fue la primera mujer presidenta del Colegio Médico a nivel metropolitano, después en general, y además es la primera ministra del Interior. Pero aquí entonces no atacas usted al tema político, la destreza política en general, de cómo ha crecido.
habla de su cultura, que hay una disputa de gran calibre, diría yo, por parte de Enrique París. Sí. Bueno, que seguramente va a traer más que algún coletazo o comentario, ¿no? En términos políticos, las declaraciones entonces que emitió Enrique París. Gracias, Francesco.